La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Bienvenidos a un video más en Anatomaster. El día de hoy hablaremos acerca de la articulación del codo. Es una articulación compuesta por articulación húmero-cubital que une el húmero con el cúbito de tipo gínglimo y permite los movimientos de flexión y extensión. Articulación radiocubital proximal que une los extremos superiores del radio y del cúbito de tipo trocoide y permite los movimientos de pronación y supinación. Y la articulación húmero-radial que une el húmero con el extremo superior del radio de tipo esferoidea y participa en los movimientos de las otras articulaciones. Superficies articulares. Tres superficies. Superficie articular del extremo inferior del húmero, superficie articular del extremo superior del cúbito y superficie articular del extremo superior del radio. Superficie articular del extremo inferior del húmero se encuentra constituida medialmente por la tróclea, lateralmente por el capítulo y entre las dos el surco capítulo troclear, que están revestidas por una misma capa de cartílago. La tróclea presenta dos vertientes y una garganta, y superiormente a la tróclea se encuentra la fosa coronoidea y posteriormente la fosa olecraniana. En cuanto al capítulo del húmero, se orienta antero-inferior y antero-superior al capítulo del húmero está la fosa radial. Mientras que el surco capítulo troclear presenta dos vertientes, una medial como lateral, que se corresponden al reborde lateral de la tróclea y la parte medial del capítulo respectivamente. Superficie articular del extremo superior del cúbito. Se distingue dos superficies, escotadura troclear y escotadura radial del cúbito. La escotadura troclear tiene forma de un gancho y está dividida en dos carillas, anterior y posterior, que están separadas por un surco transversal. Cada una de estas carillas presenta dos vertientes, tanto medial como la lateral. La medial es mucho más ancha que la lateral y la lateral de la superficie olecraniana a veces está subdividida en dos carillas más, una medial y lateral, que está en contacto con la superficie de la tróclea en movimientos de extensión del antebrazo. La escotadura radial del cúbito se encuentra ocupando la cara lateral de la apófisis coronoides y su revestimiento cartilaginoso tiene continuidad superiormente con la carilla coronoidea de la escotadura troclear y se articula con el contorno de la cabeza del radio. Superficie articular del extremo superior del radio. Tiene dos superficies, la fosita articular de la cabeza del radio que ocupa la parte superior y la circunferencia articular de la cabeza del radio, situada en el contorno de la cabeza. La fosita articular de la cabeza del radio se articula con el capítulo del húmero y en su parte media está tallada en bisel y se articula con el surco capítulo troclear del húmero. La circunferencia articular de la cabeza del radio, su revestimiento se continúa superiormente con el de la fosita articular y es ligeramente convexo o aplanado. Ligamento anular del radio. Es una banda fibrosa que se extiende desde un extremo a otro de la escotadura radial del cúbito, rodeando la cabeza del radio y está cubierto por una capa delgada de cartílago. Presenta una cara interna como periférica. La cara interna o articular está relacionada al contorno de la cabeza del radio y la cara periférica está reforzada anteriormente y posteriormente por el ligamento anterior y colateral radial de la articulación del codo. Superiormente se continúa con la cápsula articular e inferior se expande a la cabeza del radio hasta el cuello de este hueso. Este ligamento es más estrecho inferiormente que superiormente, por lo que retiene mejor la mecánica de la cabeza del radio. Medios de unión, una cápsula articular y ligamentos que la refuerzan. La cápsula articular está extendida desde el húmero hasta los dos huesos del antebrazo. Presenta una línea de inserción humeral que sigue el borde superior de la fosa coronoidea y fosa radial anteriormente. La inserción antebraquial se da en el cúbito cerca de la escotadura troclear y radial y en el cuello del radio en sentido inferior de la cabeza del radio. Ligamentos, 5 ligamentos que le refuerzan: ligamento anterior, ligamento colateral cubital, ligamento colateral radial, ligamento posterior y ligamento cuadrado. El ligamento anterior se encuentra extendido por toda la cara anterior de la cápsula articular y tiene continuidad con los ligamentos colaterales, para terminar en la apófisis coronoides, pero también en las partes cercanas del ligamento anular del radio. El ligamento colateral cubital se encuentra extendido desde el epicóndilo medial hasta la escotadura troclear, presentando 3 fascículos. Fascículo anterior en donde alguna de sus fibras se pierde con el ligamento anular del radio. Fascículo medio y fascículo posterior que está a manera de un abanico. Ligamento colateral radial, formado por 3 fascículos que se separan del epicóndilo lateral y divergen en la escotadura troclear. Fascículo anterior, extendido desde el epicóndilo lateral hacia la escotadura radial del cúbito.
Fascículo medio. Se inserta superiormente en el epicóndilo lateral, inferior al cúbito y posterior a la escotadura radial. El fascículo posterior está extendido desde la parte posterior del epicóndilo lateral hasta el olecrano. Ligamento posterior. Es poco desarrollado y está formado por dos fascículos. Fascículos húmero-olecranianos oblicuos y fascículos húmero-humerales. El ligamento cuadrado se encuentra inferior a la articulación radiocubital proximal, extendiéndose así desde la escotadura radial hasta el cuello del radio. Membrana sinovial. Tapiza la cara profunda de la cápsula articular, además de presentar cúmulos adiposos o franjas sinoviales que llenan los espacios vacíos de las articulaciones. Hay que destacar una franja que existe entre el hueso del radio y el húmero, denominada la franja falciforme, o también conocida como rodete falciforme. Los movimientos de las articulaciones del codo son los movimientos de flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo en la articulación húmero-cubital, al igual que los movimientos de pronación y supinación en la articulación húmero-radial y radiocubital proximal. Esto ha sido todo por hoy. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendiente de un próximo video. Hasta la próxima.